mi nombre es Ariana La Cruz y me tocó exponer acerca del método de conservación basado en atmósfera modificada y controlada. Una atmósfera modificada o controlada es un método de conservación de alimentos en el que se regulan las concentraciones de oxígeno, dióxido de carbono y nitrógeno, siendo de 78.8% de nitrógeno, 20.96% de oxígeno y 0.03% de dióxido de carbono. Además, están en contacto con los alimentos, ya sea en el envase final o en una cámara de almacenamiento. Estos porcentajes van a variar dependiendo del producto. Existen dos tipos de atmósferas. Están las atmósferas modificadas, que se trata de un método envasado que implica la eliminación del aire del interior del empaque y es reemplazado por un gas o mezcla de gases, la cual dependerá directamente del tipo de producto. Las características diferenciales de las atmósferas modificadas es que la composición inicial que se establece no se mantiene constante, sino que varía de manera continua durante el periodo de almacenamiento y vida útil del producto. También está la atmósfera controlada, que se entiende como hace referencia a la conservación de un producto hortofrutícola en una atmósfera empobrecida en oxígeno y enriquecida en dióxido de carbono. Su principal característica es que la composición de la atmósfera inicial dentro del envase permanece inalterada hasta el final de la vida útil del producto. ¿En qué consiste este método? Se pueden recurrir a dos estrategias diferentes para modificar la atmósfera del envase, ya sea por sustitución mecánica del aire o por generación de atmósferas pasivas. En cuanto a la sustitución mecánica del aire, se divide en arrastre con gas y vacío compensado. En cuanto al arrastre con gas, se inyecta una corriente continua de gas en el interior del envase para desplazar y reemplazar el aire. De esta forma se diluye el aire en el espacio de cabeza, la cual corresponde al espacio que está por encima del alimento, y se cierra el envase cuando se ha desplazado la mayor parte del aire, siendo reemplazado por las mezclas de gases. La ventaja de este arrastre con gas es la mayor velocidad del proceso, ya que se trata de una operación continua. En cuanto al vacío compensado, este proceso consiste en una primera etapa de aplicación de vacío, a fin de eliminar el aire que contiene, y una segunda etapa donde se introduce el gas o mezcla de gases mediante lanzas o contrapuertas. A diferencia del proceso de arrastre con gas, este método presenta una velocidad de operación menor, ya que requieren dos etapas independientes, pero la eficacia respecto al contenido de oxígeno residual es mayor, porque el aire se elimina mediante el vacío. Y por último están las generaciones de atmósferas pasivas, que consiste en la generación de una atmósfera modificada dentro del envase por acción del metabolismo inerte del alimento. La atmósfera pasiva o de equilibrio se aplica para envasados de vegetales frescos o vegetales mínimamente procesados, porque su metabolismo después de cosechado sigue estando activo, desprendiendo dióxido de carbono a cambio de oxígeno en su respiración. Sin embargo, es muy importante la elección de la película plástica, ya que debe ser de característica tal que permita la entrada controlada de oxígeno en una cantidad que sustituya al captado por el producto fresco para su respiración. En cuanto a las características de los gases, en este método empleamos generalmente tres gases, que está el oxígeno, el dióxido de carbono y el nitrógeno. En cuanto al oxígeno, él provoca el deterioro de los alimentos por oxidación lipídica y por desarrollo de microorganismos aerobios. En general, debe eliminarse el oxígeno, pero existen motivos para su presencia en cantidades controladas, como en los casos de mantener la frescura y el color, como en las carnes rojas, también para eliminar la respiración, para mantener la respiración en frutas y verduras, y para inhibir el desarrollo de organismos anaerobios, como en determinados tipos de pescados o levaduras. En el dióxido de carbono, él inhibe el desarrollo de la mayoría de las bacterias aeróbicas y mohos en concentraciones superiores al 20%. Entonces, en términos generales, cuanto más alto es el nivel de dióxido de carbono, mayor es el tiempo de conservación. Es importante alcanzar un equilibrio entre el tiempo de conservación comercialmente deseable de un producto y el grado de tolerancia hacia los efectos negativos. Por último está el nitrógeno, que es un gas inerte que se utiliza para desplazar el aire y particularmente el oxígeno. Se usa también como gas de equilibrio para compensar la composición de la mezcla y para evitar el colapso del envase cuando se utilizan elevadas concentraciones de dióxido de carbono. También tenemos las características de los materiales de envase.
El material de envase debe elegirse a fin de que cumpla con mantener durante el tiempo de vida útil la composición de la atmósfera aplicada. Es fundamental también que la soldadura de los envases sea resistente y permeable de fácil apertura. Existen 3 películas. Están las laminadas, las coextrudadas y las microperforadas. En cuanto a las laminadas, son películas conformadas por láminas de diferentes materiales unidas mediante un adhesivo en forma de sándwich. Se emplean en productos de bajo o media actividad respiratoria, ya que las capas interfieren en la movilidad del oxígeno hacia el interior del envase. En cuanto a las películas coextrudadas, las láminas que se producen son por coextrusión de los distintos polímeros plásticos. Son más económicas que las laminadas y presentan una desventaja, que es una menor calidad de grabado, ya que se graban en la superficie y por lo tanto tienden a desgastarse por el roce con la maquinaria durante el llenado y sellado. Por último están las películas microperforadas, que se emplean para el envasado de aquellos productos que requieren una alta permeabilidad del oxígeno hacia el interior del envase, tal como se mencionó en el caso de los envases para vegetales. Se trata de films que mantienen niveles de humedad relativa altos y son muy eficaces para prolongar la vida media de productos especialmente sensibles a la deshidratación y deterioro por microorganismos. En cuanto a las aplicaciones en la industria de alimentos, son empleadas para el almacenamiento, transporte y empaque de los productos. También ayudan a retardar la maduración y deterioro de los productos, alivio o control de algunos desórdenes fisiológicos, control de enfermedades y control de plagas. En cuanto a los parámetros intrínsecos o extrínsecos, los microorganismos requieren ciertas condiciones definidas para el crecimiento y la reproducción. En un producto alimenticio, estas condiciones están determinadas por las propiedades intrínsecas de los alimentos, que es como el pH, la actividad de agua, pero también por factores extrínsecos asociados a las condiciones de almacenamiento. Entre los factores extrínsecos más destacados se encuentran la composición gaseosa y la temperatura del entorno. Estos 2 factores pueden controlarse con el envasado en atmósfera modificada para retrasar el deterioro o incremento de la vida útil. En cuanto a la temperatura, pues es uno de los factores más importantes para ampliar la vida útil de cualquier alimento perecedero. Los productos envasados en atmósferas modificadas deben conservarse en condiciones de refrigeración. Para ello es necesario establecer las temperaturas óptimas de almacenamiento para cada producto. Sin embargo, existen bacterias patógenas capaces de crecer sobre los alimentos en torno a los 5 grados, como es el caso del Clostridium y la Listeria. En cuanto a los gases como conservadores, la alteración microbiológica de los alimentos está producida por el crecimiento de microorganismos que hacen que el alimento no sea comerciable o no sea comestible. Este efecto se caracteriza por cambios sensoriales indeseables en color, textura, sabor y olores. Las concentraciones de dióxido de carbono por encima del 5% inhiben el crecimiento de la mayor parte de las bacterias que provocan alteraciones, especialmente las especies psicrófilas, que crecen en una gama de alimentos refrigerados. Sin embargo, se ha observado que niveles elevados de dióxido de carbono ejercen un efecto inhibidor. En cuanto a las ventajas y las desventajas, dentro de las ventajas tenemos que el aumento de la vida útil del producto, mejor presentación, mantiene las características organolépticas y puede llegar a una extensión su extensión de la zona de distribución puede ser mucho más lejana. En cuanto a las desventajas, hay necesidad de refrigeración, inversión inicial elevada en los equipos envasados y un incremento en el volumen de los envases.